Sobre este tema, le aprecio mucho al abogado Samir Andrés Fajardo Morales, abogado defensor de derechos humanos y representante común de estas 65 personas juzgadoras, que nos tome la comunicación para pues escuchar con mayor amplitud lo que nos ha informado Juan Omar Fierro hace un momento. Gracias, abogado, por estar aquí y contarnos primero cómo es que decidieron acudir a la CID, qué significa lo que nos está informando Juan Omar. Bienvenido y buenos días. Carmen, muy buenos días. Mil gracias por el espacio, primero que todo, y pues es un gusto dialogar contigo. Gracias. Mira, ya en materia, la decisión de acudir a la Comisión Interamericana básicamente se da en un contexto en el que quedó claro que el Estado mexicano no iba a permitir una revisión de la reforma en el derecho interno. La jurisdicción internacional tiene competencia subsidiaria, es decir, primero hay que intentar resolver las cosas en el derecho interno, pero pues el Estado mexicano se dedicó justo a impedir deliberadamente que hubiera cualquier pronunciamiento, lo que abrió la puerta de manera amplia a la jurisdicción internacional. ¿Qué se está planteando en la petición? Permítanme, si quiere, voy a desarrollar un poco esto más adelante, pero me gustaría comentar esta determinación que fue notificada hace unos días por la Comisión Interamericana. Como ustedes pudieron notarlo en la nota de prensa que escuchamos, hay por lo menos 3 temas importantes. El primero es que se le está pidiendo al Estado mexicano que responda en un plazo de 3, máximo 4 meses improrrogables. Un segundo punto es que nos está avisando a las partes que se evaluará la posibilidad de darle un trámite prioritario a esta petición. Y en tercer lugar, como lo suele hacer la Comisión en los casos, se pone a disposición de las partes para intentar una solución amistosa. ¿Qué fue lo que planteamos en la petición? Básicamente, la petición documenta muy ampliamente un contexto en el que se da la reforma judicial, cuáles fueron las motivaciones públicamente declaradas por el oficialismo frente a esta reforma, motivaciones que, dicho de paso, son abiertamente antidemocráticas, como el hecho de vengarse del Poder Judicial por haber tomado ciertas determinaciones, pero también se documenta el proceso legislativo seguido para llegar a esta reforma sin una deliberación, sin respeto a las reglas democráticas y, por supuesto, el contenido abiertamente violatorio de derechos humanos que tiene la reforma judicial. Para nosotros es muy importante poner énfasis en la desarticulación, en el desmonte de la carrera judicial. Este grupo con el que comparecimos ante la comisión es un grupo inicial de 65 víctimas de la reforma, 20 juzgadoras, mujeres, 45 hombres, y quiero enfatizar algo importante, que es la dimensión humana, digamos, de esta parte de la petición. Y es, estas personas juzgadoras, en promedio, tenían 27 años de carrera judicial, algunas de ellas más, otras menos, pero en promedio las 65 personas juzgadoras tenían 26.5 años de experiencia de carrera judicial. Y si sumáramos la experiencia acumulada de todas estas personas, tendríamos en el bote de la basura 1.723 años de carrera judicial de este grupo de 65 víctimas, que si lo extrapolamos al total de 1.700 personas juzgadoras, nos dan decenas de miles de años de experiencia judicial tirados a la basura. Entonces, de alguna manera, romper esta carrera judicial y generar un esquema de elecciones judiciales sin mínimos estándares de independencia judicial son parte fundamental de la petición. ¿Qué podría ocurrir, Samir Andrés Fajardo Morales, como representante de estos 65 juzgadores y juzgadoras que presentaron esto ante la CID? Los escenarios que ustedes ven, ¿qué tipo de consecuencia puede tener? Desde luego hay que esperar a que resuelvan, pero lo que estamos observando como algo que no se ve todos los días es que están pensando, o es probable que resuelvan la admisibilidad y el fondo al mismo tiempo, dado el carácter urgente que están reconociendo desde la CID de lo que están planteando ustedes. Gracias, Carmen. Sí, permíteme hacer una precisión ahí al respecto. En efecto, se solicitó a la Comisión Interamericana que se hiciera la aplicación de este mecanismo que establece el reglamento, que es llevar el debate de admisibilidad al fondo, y la razón principal que nosotros planteamos ya la anticipaba, y es que pues el Estado mexicano se ha dedicado a bloquear los mecanismos internos, y eso ha implicado violaciones específicas en el acceso a la justicia y en la protección judicial de las personas que comparecieron como peticionarias, como víctimas ante la Comisión. ¿Esto qué implica? Que las violaciones de fondo están relacionadas con el debate procesal de admisibilidad. En estos casos, la Comisión tiene claro que para poder determinar quién tiene la razón, si hay o no posibilidad de admitir el caso,
en violaciones al acceso a la justicia, lo que hace es resolver si de fondo se violaron el derecho a acceso a la justicia y la protección judicial. En palabras más sencillas, dado que el Estado no ha permitido que haya justicia y esa es una violación adicional, esto abre la puerta para que se pueda pronunciar la Comisión Interamericana en un solo informe sobre el fondo y la admisibilidad. Si el Estado no hubiera deliberadamente violado el acceso a la justicia de las personas juzgadoras, pues el trámite sería más largo. En este caso, la actitud procesal del Estado de cara a la reforma judicial ha implicado que el trámite internacional pueda ser más rápido. Y la otra dimensión importante de esto es que, por regla general, las peticiones se tramitan frente a una lista de entrada, digamos, un orden de llegada. Pero dado los temas, la gravedad que tienen los temas para la democracia, para el Estado de Derecho, para la institucionalidad democrática del país, esto habilita una de las hipótesis del reglamento que permite a la Comisión saltar la lista o la fila y llevar estas peticiones un poco más rápido. Las cuestiones estructurales implicadas están muy acreditadas. En esta misma semana, en los últimos días, hemos visto cómo México, bajo observatorios internacionales, pasa de ser una democracia a una autocracia electoral, y eso no es menor. Como ustedes lo vieron, la universidad que hace este estudio determinó que parte de la razón por la que México ya no es una democracia es la reforma judicial. Entonces, estos elementos sumados muestran que es necesario que la Comisión aplique lo que en derecho se llama el per saltum, que es dar un trámite más rápido a este tipo de peticiones. Y la otra cuestión que planteamos explícitamente es que en las víctimas de la reforma judicial, de las personas juzgadoras arbitrariamente cesadas, hay personas mayores, y el reglamento de la Comisión establece como uno de los criterios para priorizar los casos que estén en juego derechos humanos de personas mayores, lo que se actualiza en este caso. Entonces hay dos razones por las cuales la Comisión Interamericana podría aplicar la figura del per saltum. Primero, por la edad de las víctimas, de algunas de las víctimas, y segundo, por los impactos democráticos y en el Estado de Derecho que tiene la reforma judicial. Pero digamos, eso está como una solicitud, es parte de lo que están planteando y es una posibilidad que están analizando. Así es. El Estado tendrá que contestar. Una vez el Estado conteste, el Estado podría defenderse y plantear argumentos, excepciones que busquen dar un litigio internacional, o podría simplemente reconocer, o podría abrirse una solución amistosa. Cualquiera que fuera su postura, la Comisión la valorará, y con los argumentos que ya presentamos, más lo que se presente el Estado, la Comisión determinará si da el trámite prioritario y si hace un solo informe, que sería el de fondo, en el que ya se establecerían las violaciones a derechos humanos y las reparaciones correspondientes. Bueno, pues ya lo veríamos en todo caso, pero por lo pronto ya lo que sí es un hecho es que emplaza la Comisión Interamericana al Estado mexicano a que dé esta respuesta que como planteas, hasta 4 meses tendría, ¿no? Así es, es un plazo reglamentario. Sí. Digamos que hay que ser muy enfáticos también en que no es que la Comisión esté poniendo un plazo demasiado breve para el Estado, porque la complejidad del caso ameritaría una discusión amplia, pero lo cierto es que el reglamento es claro en que máximo pueden ser 4 meses. Le dio el máximo. Ni más ni menos. Pues ahí está este conjunto de elementos que están a la mesa. En el mundo ideal, planteemos de manera para ustedes, ¿cuál sería el mejor resultado de todo esto? ¿Que ocurriera qué a partir de todo esto? Mira, Carmen, yo creo que en el camino que estamos andando, una de las cosas más importantes es que el gobierno, el oficialismo entre en razón y ponga pausa a la implementación de la reforma para sentarse a discutir sobre cómo remediar lo que ya se dañó, y sobre todo dejar de avanzar en una implementación que amenaza con destruir la institucionalidad democrática. No solo es la ruptura de la carrera judicial, aunque tal vez es el daño estructural más sensible, sino la imposibilidad de que tengamos un sistema de justicia que funcione bien. Las víctimas de violaciones a derechos humanos son, al final de cuentas, las que van a perder en todo esto. El Estado ya mostró músculo, el oficialismo ya mostró su músculo para hacer las reformas constitucionales que quiere, con los temas que quiere y puede, pero sería un momento de que entrara en razón. Si no, esto va a continuar como un debate internacional en el que se condenaría al Estado mexicano por violar derechos humanos, por violar la Convención Americana y otros tratados, y se le ordenaría reformar la Constitución, como ya ha pasado en otros casos. Sabemos también que hay desacatos frente a las sentencias internacionales, pero ese es un debate, digamos, que está en la mesa y que
por principio de buena fe el Estado debería cumplir. No lo está cumpliendo, pero seguramente esperaríamos que la propia dimensión de la democracia mexicana hiciera los ajustes para que también se cumplieran esas decisiones pendientes. No es extraño, no es algo que no haya sucedido frente a México, frente a otros países, que un tribunal internacional le ordene modificar su constitución, como ya pasó y como probablemente pasará en el caso concreto de la reforma judicial. Bueno, uno de los puntos es que no se puede impugnar a la Constitución, que es parte de lo que se están planteando. Así es, pero este es un argumento que tiene sentido en la discusión interna, aunque eso no estaba tan claro antes de la reforma de inimpugnabilidad, pero a nivel internacional la Constitución es un acto del Estado que es susceptible de ser revisado y calificado como violatorio de los tratados internacionales. Entonces, a nivel interno, como bien lo dices, el oficialismo se dio a la tarea de prohibir los medios de control. Lo dijo así en esos términos la Suprema Corte hace un par de semanas. Está prohibido la procedencia de los medios de control constitucional contra las reformas judiciales, bueno, constitucionales, corrijo, y esto pues implica que la reforma judicial no tendría a nivel interno un mecanismo para ser cuestionada. Esto no era así antes de las reformas, sobre todo de la del 31 de octubre de inimpugnabilidad, que cerró las puertas jurídicamente a los recursos internos, pero justo por esa misma actitud del Estado es que los organismos internacionales pues tienen las manos desatadas para poder someter a la jurisdicción internacional al Estado mexicano. Pues quedamos al pendiente, abogado Samir Andrés Fajardo Morales, abogado defensor de derechos humanos y representante común de estas 65 personas juzgadoras que han acudido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y bueno, pues tuvimos acceso a este documento. Juan Omar Fierro tuvo acceso a este oficio fechado el pasado 19 de marzo, donde la CID está señalando también que analiza resolver estos puntos que se acaban de informar. Y bueno, pues seguiremos hablando, Samir, veremos qué tipo de respuesta da el Estado mexicano y si esta respuesta esperemos, quede abierta para ser consultada próximamente. Así es, esperaríamos transparencia y esperaríamos sobre todo una postura racional y democrática, porque se juega mucho. Más que el litigio, se juega la estabilidad institucional del país. Ni más ni menos. De eso se trata, Samir. Gracias por estar aquí. Un abrazo y seguimos hablando. Buen día. Otro para ti, Carmen, un abrazo. Igualmente, gracias al abogado Samir Andrés Fajardo Morales. Pues sí, importante el documento que se presentó, importante lo que está ya activado, digámoslo así. Está la Comisión Interamericana